Gracias por habernos permitido regresar en este día contigo, empezar otra enseñanza más llena de tus bendiciones. Clamamos a ti para que seas tú hablándonos, enseñándonos, fortaleciéndonos, como lo necesitamos cada día más. Habla hoy, dispón los corazones y cumple tu propósito en este nuevo redil. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema que va a reunir una serie de conceptos y conocimientos que ya hemos visto, pero nos va a ubicar dentro de la visión de la vida cristiana. Uno de los puntos más llamativos de la historia cristiana, por lo menos a mí me atrae mucho la historia de esos casi 300 años, más o menos desde el año 100 hasta el 300 y pico, fueron un poco más de 200 años para ser exactos, en los cuales hubo 10 persecuciones de 10 diferentes emperadores hacia el pueblo y la iglesia cristiana. Los estudiosos no se han podido poner de acuerdo en cuántos muertos hubo durante esos 200 y pico de años. Algunos calculan que por lo menos fueron unos 3 millones, pero otros piensan que incluso el número pudo haber sido mayor que el de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Lo cierto es que la ciudad de Roma, en sus catacumbas, que son túneles subterráneos debajo de la ciudad, tiene muchísimas tumbas con huesos de cristianos, porque la vida se volvió de tal peligro para estos cristianos que tenían que vivir escondidos en estas cuevas, en estas catacumbas. Y yo me pregunto entonces qué pasaría con la iglesia de hoy. ¿Hay diferencia con la iglesia de hoy? Y yo creo que sí, es mucha. Es como si la iglesia de hoy en día tuviera una especie de impermeable espiritual. El Señor quiere traer bendiciones, pero el pueblo no lo recibe, porque la actitud del pueblo de hoy en día, del siglo XXI, es muy fría, es muy poco comprometida, es desapasionada. No le interesa profundizar en esa relación. Se parece muchísimo, según lo que veo yo, a cuando yo vivía en la religión en la que nací, de familia, la católica, e iba a misa. Veía mucha gente oyendo, pero sin entender absolutamente nada, ni siquiera intentando entender. Y a veces las predicaciones de hoy se parecen mucho en ese sentido. Entonces vamos a mirar cuál es la misión que tenemos nosotros. De pronto una iglesia grande, una iglesia que busca aumentar el número de sus congregantes, tenga una visión distinta, que es precisamente la de llevar el evangelio a todos los rincones. Pero hay una gran comisión que está en el evangelio, y que es la comisión que nosotros aquí en la iglesia Roca Viva hemos tomado sobre nuestros hombros. Mateo 28, 16 al 20. Allí el Señor estaba hablando las últimas palabras antes de subir al cielo. Dice en el versículo 16: pero los 11 discípulos, ya había muerto Judas, no había reemplazo, Pablo todavía no aparecía en historia, en escena. Los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Recordamos la escena donde Tomás tiene una confrontación de parte del Señor porque estaba dudando, dijo que hasta que no metiera sus dedos en las llagas del Señor no creería. Aquí vemos que había más. Las dudas en el creyente son normales siempre y cuando no sean crónicas, no se mantengan, no se coloquen en un altar. Porque algunos creyentes toman una duda y trabajan con ella toda la vida. Entonces hay aspectos de la palabra que no les entra porque la duda es un ídolo que está marcando una barrera, ese impermeable espiritual.
vemos a estas personas entonces recibiendo la palabra de una forma indiferente, de una forma despreocupada. No hacen el propósito de entrar dentro del mensaje porque no entienden que es Dios que les está hablando para su provecho, para su beneficio, para su crecimiento. Algunos dudaban. Bueno, creo que todos hemos dudado. Lo importante es dejar las dudas atrás, tomando la decisión de creer. Versículo 18. Tomando la decisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El movimiento misionero se basa en compartir el Evangelio a la mayor cantidad de personas posible. Pero el movimiento discipular se basa en otra cosa que está planteada aquí. El Señor dice: id y haced discípulos. Nosotros aquí tenemos esa misión, hacer discípulos. ¿Cómo es eso? Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí no hacemos milagros, por lo menos como espectáculo. No tenemos un escenario donde la gente se caiga, se impacte a la audiencia, porque el propósito es que cada uno de los que está asistiendo a las reuniones, a la congregación, es que se forme como discípulo, y por eso se le enseña a que guarde todas las cosas que Él nos ha mandado a través del Evangelio y a través de toda la Escritura. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuántos discípulos habrá en la iglesia del Señor? Habrá cristianos y habrá discípulos. ¿Cuántos de esos cristianos son discípulos? Llama la atención que la palabra discípulo tiene la misma raíz de la palabra disciplina o disciplinado. Un discípulo es disciplinado, es decir, tiene ya establecido el tiempo para Dios, busca ese horario como prioridad por encima de cualquier otra cosa, se aparta de cualquier distracción, la deja a un lado porque sabe que tiene una cita con Dios, y se dispone durante ese tiempo de corazón, de oídos y de mente a entender, pero más que todo a obedecer cada cosa que el Señor le muestra en cada predicación, en cada enseñanza. Discípulos disciplinados no solamente son los que cumplen un horario. El discípulo disciplinado es el que tiene el corazón dispuesto para recibir siempre la enseñanza. Y esto es totalmente opuesto a lo que se ve hoy con tanta frecuencia de ese cristiano que se pone el impermeable, oye la palabra pero no lo toca. Por tanto, hoy en los púlpitos los predicadores estamos encontrando una dificultad para hallar oídos dispuestos. Entonces, ¿cuál es el corazón del discípulo? Vamos a mirar la parábola del sembrador una vez más. Lucas 8, 11 al 15. La parábola, aquí el Señor ya la está explicando. Primero la anunció con una figura, pero ahora se la explica a los discípulos. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿será que encontrar discípulos es problema de la palabra? ¿Será que es que la palabra es muy difícil de entender? ¿Es muy difícil de asimilar? ¿Que la palabra es incomprensible? No. Y sí, es difícil de entender y comprender para la carne. Cuando alguien está en una disposición emocional, racional, intelectual, no capta el sentido profundo de la palabra. Pero cuando alguien está en el espíritu deseando agradar a Dios, entonces la palabra se vuelve clara porque el Espíritu Santo empieza a obrar allí. El problema no está en la palabra, la semilla, sino en los que reciben la semilla. Versículo 12. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo
y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí encontramos básicamente a personas que llegan a la iglesia, asisten 1, 2, 3, algunas reuniones, aparentemente se encuentran un poco a gusto, pero de pronto no volvieron. Esta es la descripción de ellos. Viene el diablo y les quita del corazón la palabra de salvación. En el versículo 13 está descrito otro grupo diferente. Los que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Yo muchas veces he recibido comentarios, por eso soy reacio a ese tipo de comentarios. Ay, pastor, qué palabra tan bonita. Pero esta persona que le está diciendo esto, de pronto en algún momento se apartó también. Puede que haya durado en la iglesia ya no meses, sino algunos años, 1 o 2 años, y terminó apartándose también. Porque no tienen raíces. De hecho, su corazón tiende a ser religioso. Sí, sienten algo de temor y respeto a Dios y oyen con cierta reverencia, pero su corazón no está dispuesto para recibir la enseñanza, para obedecer la enseñanza. Versículo 14. Los que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Me parece que si estamos interpretando correctamente la palabra, esta es la mayoría del pueblo de Dios, de ese pueblo frío, apagado, ese pueblo al cual no se le ve el poder de Dios en sus vidas, no se le ve vidas transformadas. Son los que oyen, siguen oyendo, pueden estar años oyendo, pero se alejan emocional y espiritualmente y son ahogados por las preocupaciones. Entonces los vemos como cristianos de iglesia, pero con vidas completamente estresadas, afanadas, turbados y en unos conflictos completos. Aparte de eso, las riquezas no pierden la importancia, les siguen atrayendo mucho las cosas del mundo, los placeres de la vida, y por tanto no dan fruto. Clara la palabra aquí. La marca del cristiano que está recibiendo en forma acertada esa palabra es el fruto que da a través de la palabra. Lo dice el versículo 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto, miren la diferencia, ya no es un corazón solamente de oír por oír, sino que llegan con una actitud muy clara. Señor, yo quiero agradarte. Ese es el corazón bueno. Señor, yo quiero hacer tu palabra. Ese es el corazón recto. Retienen la palabra oída, segunda característica, no la olvidan, la guardan en su corazón, la convierten en su tesoro. Allí donde está tu tesoro está tu corazón. Recuerdan la palabra en los momentos difíciles y también en los momentos buenos, y entonces viven dando gracias, viven dando alabanza a Dios, reconocen la soberanía de Dios, el poder de Dios, y dan buena cosecha porque permanecen firmes, se mantienen hasta el último momento, inclusive ante una amenaza de muerte como la que veíamos al principio, de los cristianos que morían por montones, por miles y millones en los circos romanos y en las calles de Roma. Vuelvo y me pregunto, ¿qué pasaría hoy ante una persecución donde el objetivo no sea hacernos algo a la fuerza, obligarnos a ponernos algo, sino el objetivo fuera la vida o la muerte? ¿Cuántos cristianos han salido corriendo porque tienen que colocarse algo por el miedo a la infección, desconociendo el poder de Dios? Y estos mismos cristianos
que han salido corriendo, pues yo no los veo con la fortaleza espiritual para soportar una amenaza de muerte como la de esos cristianos que veían venir a unos leones amenazantes sobre ellos y sus familias, sus hijos pequeños, su esposa. Qué valentía la de esos cristianos, qué espíritu, qué fortaleza. Entendían que la vida aquí no es sino un instante, entendían que ellos eran ciudadanos del cielo, que ese momentáneo sufrimiento y dolor que iban a tener no era nada en comparación con la eternidad. ¿Será que estamos encontrando a creyentes así todavía? Entonces el dilema es permanecer firmes o retroceder. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocimiento de la palabra, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Aquí está hablando de los tres grupos de oyentes: los que recibieron la semilla junto al camino, en las piedras y entre los espinos, los que no habían dado fruto. Esto no es solamente que uno se aparta de la iglesia, sino que al retroceder su vida se complica muchísimo más de lo que estaba antes de llegar al Señor. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Versículo 21. ¿Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento? Estos son los que se pierden, los que algunos dicen, pero bueno, ¿sí se pierde la salvación o no? No, estos nunca tuvieron la salvación, por eso se fueron, por eso cayeron y decayeron, por eso sucumbieron a las primeras amenazas. Miren, hermanos, el problema de hoy en día que tenemos ante la situación médica no es tanto ante una decisión de sí o no, esto es una decisión de conciencia. La decisión, yo ya lo había dicho, es si yo confío suficientemente en Dios o no. No solo para que me cuide de una infección, sino también para que me cuide con el tiempo, si es que yo no puedo llegar a comprar absolutamente nada. Voy a confiar en Dios en que Él va a proveer. Voy a confiar en Dios en que Él va a sanarme si es que no me reciben en los hospitales. Es una cuestión de fe, finalmente. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Terrible descripción, pero muy clara. Veníamos de la inmundicia y al regresar allá, la inmundicia nos va a asfixiar, si es que somos de los que retroceden, pero la palabra dice que no somos de esos que retroceden. Bueno, si conocemos todo esto, entonces la pregunta es, ¿por qué tanta dureza en nuestro corazón al recibir la palabra? Hebreos 5:11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor de Hebreos está exhortando a la iglesia con respecto a la actitud. Esta iglesia de Hebreos se quedó sentada, no está trabajando para el Señor, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad todavía de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pastor, ¿y cómo es eso del bautismo? Hermano, ¿usted cuántos años lleva en la iglesia cristiana? 10. Eso es leche, ya lo debe saber. Es más, con 10 años debe estar enseñando, por lo menos en su casa, a su familia, o a sus vecinos, o a sus amigos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hoy vamos a hablar de algo de alimento sólido al final. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Y yo qué hago aquí? No sé si esto es bueno o es malo. Vean, es la madurez cristiana la que nos enseña cómo decidir recta y justamente. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias de hoy? Que el pastor le toca predicar como si todos fueran de corazón puro y recto, maduro y discipulado. Pero aún así, algunos siguen mostrando frutos de inmadurez. ¿Qué es lo que pasa? Que hay puertas abiertas a espíritus. Uy, ¿qué nos va a decir, pastor? Está en la palabra. Isaías 29, 10 al 14. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu que los hace dormir. Este es algo con lo cual tenemos que luchar mi esposa y yo continuamente cuando hay una prédica. A veces se ve que una persona está como hipnotizada, está con los ojos abiertos, pero no está captando. Hay un espíritu que le tiene dormida la mente y dormido el espíritu. Ha cerrado los ojos de sus profetas y ha echado un velo sobre la cabeza de sus videntes, o un impermeable. Toda visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado, que si se le diera a quien sabe leer y se le pidiera leerlo, aquel diría, no puedo leerlo porque está sellado. No, pastor, yo no puedo usar la Biblia todavía, hay muchas cosas que yo no entiendo, me da miedo. Y si se le diera el libro al que no sabe leer y se le pidiera leerlo, aquel diría, no sé leer. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda? El Señor dice, versículo 13, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que les ha sido enseñado, una religión. Hay frialdad en el corazón, no hay cercanía con el Señor, no hay comunión con Él y no hay evidencia de una vida cristiana de poder. El remedio entonces, Juan 16, 12 al 13. Todo ha sido palabra de Dios. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Aquí el Señor estaba hablando con los discípulos antes de morir. Él sabía que ellos no habían comprendido sino solamente una parte de su mensaje. Todo pastor lo sabe también. Parece que la iglesia estuviera oyendo, pero la comprensión del mensaje se queda corta. ¿Cómo sabemos que se quedó corto? Porque no se ve en los frutos de vida. Cuando un mensaje llega, penetra hasta lo más profundo, esa persona cambia. Pero dice el versículo 13, miren lo que está aquí. Pero cuando venga, ahora no las pueden sobrellevar, pero ya podrán más adelante, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él les dirá lo que es bueno, lo que es malo, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. El Espíritu Santo. Pastor, pero es que si a veces me cuesta trabajo entender que Cristo está en mi corazón, ¿cómo hago con el Espíritu Santo? Ahí sí que menos. Claro, ¿no? Claro, porque para eso primero necesitas creer en la palabra de Dios que se te predica. Necesitas creer que hay un Dios en los cielos, que envió a su Hijo para que muriera por ti, que Él es tu Salvador y es tu Señor. No has creído seguramente si no te has sometido a Él. Piensas que Él te salvó y que con eso es suficiente. No. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, el señorío de Cristo es importante en la vida del creyente para que haya crecimiento. Porque cuando yo no tengo entrega completa de mi vida al Señor, esa parte no rendida está llena de egoísmo, de rebelión y de espíritus inmundos. Pastor, pero ¿acaso un cristiano puede ser poseído? No poseído necesariamente, pero sí fuertemente influenciado en las zonas que no están rendidas a Dios. Entonces el Espíritu Santo que mora en tu corazón, que fue dejado por el Señor Jesucristo, es alguien con quien tú tienes que desarrollar una relación conociéndolo
como si un nuevo vecino hubiera llegado al lado de tu casa. Tú vas y lo saludas y hablas con él y le preguntas, ¿y a usted qué le gusta? ¿Cuáles son sus intereses? Y entonces descubres que tienes un vecino muy sabio, entonces ya no hablas tanto tú, sino que lo dejas hablar a él. Y él viene y te explica cosas sorprendentes. Pero pastor, ¿cómo se oye la voz del Espíritu Santo? Estamos llenos de miedos y de paradigmas. La voz del Espíritu Santo es tan suave, tan callada, que tú no la vas a oír, sino simplemente va a llegar como un pensamiento fuerte y claro, totalmente de acuerdo a la palabra que acabas de leer, pero con una iluminación de esa palabra, un entendimiento mayor. Esto que estoy haciendo yo, ahora me estoy tomando un atributo que no es. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Viene y te explica, hijo, tú tienes que tener una relación conmigo para que yo te pueda guiar a toda la verdad. Cuando tú hables conmigo, cuando saques tiempo para buscarme, cuando hayas leído tu palabra, entonces yo podré hablarte suave y quedamente como un silbo apacible, y tú sentirás tu vida tocada y levantada y sanada. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué nuestra posición actual con respecto al arrebatamiento, a la tribulación, al principio de dolores que estamos viendo, a las circunstancias que nos rodean hoy en día con respecto a la pandemia y a todas las circunstancias anexas? Porque el Espíritu Santo nos muestra al espíritu y al corazón qué es lo que va a pasar. Cuando empezó el COVID, yo no tenía ni idea de qué era esa enfermedad. El Señor me fue guiando, yo confié en Él, hasta que llegó el punto de que me trajo 30 pacientes al tiempo, y yo decía, wow, ¿cuándo me pasó antes eso en la medicina? Una enfermedad que yo no conocía, y de pronto tener que tratar tantos pacientes, y salen bien. Yo le dije, gracias Señor, porque sé que tú fuiste el que sanó a esos enfermos, y tú me llevaste a decirle estas cosas. Puede que lo que yo le haya dicho no les sirva o sí les sirva, pero lo que sí les sirvió realmente fue tu poder en sus vidas, y tú los sanaste, gracias Señor. Hay una relación entre dos personas. Y ha venido pasando el tiempo y hemos visto cómo la pandemia es mucho de mentira, mucho de falsedad, mucho de desinformación, porque el Señor siempre nos trae la información por otro lado para que entendamos que todo esto tiene un propósito, y es crear el nuevo orden mundial. Pero la gente en las iglesias está totalmente despistada, porque la gente en las iglesias, especialmente las grandes, solo mira a su pastor y cómo predica, pero no mira al Espíritu Santo. Probablemente el pastor predique muy bien, y probablemente de vez en cuando enseñe del Espíritu Santo, pero me parece que esa enseñanza está faltando. La relación directa y viva entre el creyente y Dios, para que entonces podamos hacer el poder de Dios nuestro. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Ya vimos esto la vez pasada. Solo el versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder de Dios, alto, alto, alto. Cierra todo lo que estés pensando y piensa solo en esa palabra. ¿Qué será el poder de Dios? El poder de Dios, ese mismo que creó el universo. Amén. Ese mismo que levantó a Lázaro y levantó a Jesucristo de la tumba. Ese mismo que abrió el mar rojo. Ese poder está en el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. ¿Y dónde está ese Dios? Ya vamos a ver. Mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo sé afrontar con sabiduría de la palabra y del Espíritu mi debilidad, no es que me tire al suelo y diga, no, yo no puedo hacer nada, no, soy incapaz. No se trata de eso, sino de entender que todas las cosas que yo hago las
hago por el poder de Dios, entonces es cuando se perfecciona su poder en mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. ¿Tú has pensado por qué tanta gente murió en los circos romanos, en las calles de Roma? Por el poder de Cristo, o el poder del Espíritu Santo, como lo quieras llamar. El poder de Dios estaba en ellos. El poder los llevó a ser valientes y a comprender la vida eterna. No asustarse con las cosas que oían y veían. Voy a leer algo de un diccionario bíblico. Poder. Paul Lehmann afirma que el poder es la energía y la autoridad por medio de las cuales ocurre todo lo que sucede en el mundo. Wow. Me encantó esta definición por una sencilla razón, porque hemos mirado el poder de Dios como algo muy sobrenatural, muy espiritualizado, pero no hemos entendido que el poder de Dios tiene que ver con la materia también. La energía y la materia están continuamente obrando en este universo. Y muchas de nuestras enfermedades son por una energía autodestructiva negativa. Es decir, nuestros pensamientos usados, como nos lo enseñó la cultura, se convierten en energía autodestructiva. La depresión, el desánimo, la derrota, la debilidad, todo eso no solamente enferma el espíritu, sino también el cuerpo. Entonces, cuando yo entiendo que el poder de Dios puede llegar a tocar mi materia, mi mente, mis neuronas, y de pronto inclusive, si a Dios le place, cualquier célula cancerosa que yo tenga, porque es energía su poder, entonces empiezo a tener una relación mucho más directa con Él. Energía y materia, nosotros la vemos continuamente, la energía, la luz, el movimiento del aire, el calor, la electricidad, el magnetismo, todo eso es energía, pero es invisible. En cambio la materia es palpable y visible, pero le damos más poder a la materia. Sí, lo que yo veo, eso es lo que me parece que es verdad, pero lo invisible, el poder, no me parece que sea tan cierto. No es que yo diga esa frase todos los días, sino que mi subconsciente trabaja como si así fuera. Estoy lleno de temores, por tanto, estoy anulando el poder de Dios en mi vida. Continúa diciendo, en contraste con estos poderes naturales y medibles está el dinamismo espiritual de Dios, la fuerza del ser santo, motivada y dirigida por amor. Señor, trae tu poder sobre esta enfermedad que me está molestando tanto, Señor. Si te place, si tú quieres. ¿Por qué estoy citando esto? Porque vamos a ver un poder muy especial hoy, con eso terminamos. Lucas 8:43 al 48. Fíjense muy bien en un versículo especial donde va a hablar de la palabra poder. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Imagínense la soledad, porque en medio de los judíos era una mujer inmunda, no podía acercarse a nadie que supiera que ella estaba en esas condiciones porque inmediatamente iba a ser rechazada. No podía acercarse a ningún sitio de oración. Durante 12 años estuvo relegada física, emocional y espiritualmente. ¿Qué pasa aquí? Que esta mujer quiere un cambio de vida. No está contenta con la limitación que tiene por causa de un sangrado. Dice, mi vida está anulada. No más. Acabo de oír que hay un sanador que dice que es el Hijo de Dios. Yo creo en él. Voy a buscarlo. Quería un cambio de vida. Miren, la razón por la que la iglesia del Señor Jesucristo de hoy no crece es porque no quiere cambiar de vida.
La iglesia quiere seguir entre el mundo, con los placeres del mundo, las cosas del mundo, y no opta por las cosas espirituales de Dios, por tanto no ve la espiritualidad y el poder de Dios. Versículo 44, se le acercó por detrás, por su estado de inmundicia, y tocó el borde de su manto, ni siquiera a él. Alcancemos a visualizar el grado de fe de esta mujer. Sabía que él la iba a sanar, pero ni siquiera intenta tocar al Señor en la mano, por decir algo, sino solamente la materia de su vestido. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué hizo esta mujer? Se acercó solo confiando. Con fe. Y con una convicción. Confiando en que ese Señor que estaba allí al frente con ese mayúscula era el dueño y Señor del universo y por tanto la podía sanar. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Te está tocando todo el mundo. ¿Cómo así que dices que alguien te tocó en especial? El Señor aclara entonces qué fue lo que pasó. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Cómo así? Si mi memoria no me engaña, esta es la primera y única vez que esto pasa, donde el Dios del universo, en forma involuntaria, desprende de él poder, energía, y ese poder llega hasta la mujer que está enferma, hasta su útero, y esa energía inmediatamente cura esa matriz. Cayó sobre la materia enferma. El poder de Dios. Tremendo poder. ¿Ok? Pues sí, pastor, pero es que esa es una historia de hace 2000 años. ¿Saben que estamos teniendo ese problema? Hemos tenido discusiones últimamente con algunas personas que alegan eso. No, es que eso pasaba antes, pero ya no pasa. Tomaron la decisión de creer que Dios cambió, porque no han leído que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No han leído esa palabra. Él no cambia. Que Él no cambia, que es inmutable, que su poder es el mismo. Pero como no leen la Biblia, entonces se levantan con qué soberbia a decir opiniones de cómo Dios es ahora. Y yo creo que gran parte de la iglesia cristiana está en esa tónica. No lee la palabra. Sí, no lee la palabra, pero sí critica todo. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Salvado. No solo sanado. No solo sanado, correcto. No solo tocó la matriz, tocó el espíritu de esta mujer, porque por su fe creyó que el que estaba delante de ella era el Salvador, el Hijo de Dios. Esta mujer no tuvo que acudir al llamado del pastor: vengan, pasen acá los que quieran recibir al Señor. Ella ya lo había recibido antes de tocar el manto. Ella ya sabía que se iba a encontrar con su Dios y Señor, y que al acercarse a su gracia iba a encontrar misericordia para el oportuno socorro. Se acercó con confianza. Bueno, ¿y para qué esta enseñanza? ¿Qué ocurrirá si el dueño del poder vive dentro de nosotros? Si este Señor estaba caminando, Señor Jesucristo estaba caminando por las calles de tu tierra y produce semejante poder sanador y salvador. Juan 14:23. Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. Continuamente uso este versículo para recordarnos que el Dios eterno y omnipotente mora en nosotros. El poder que sanó a esta mujer del flujo de sangre mora en nosotros. Ustedes se imaginan el desperdicio
que está teniendo el pueblo de Dios con ese poder de Dios, por no creer, por no investigar, por no escudriñar, por no relacionarse con ese Dios de poder. Pero no hablamos de milagros como espectáculo, mis hermanos. Aquí no estamos tratando de decir, hermanos, es que es para que nos llenemos todos de poder y empecemos aquí a hacer un show. No, cuidado con eso, cuidado. Eso es irrespeto a Dios. No estamos hablando tampoco de milagros que necesariamente otros puedan evidenciar. Con eso quiero decir que tú en tu oración, allá en el lugar secreto, puedas ver de pronto un milagro que te sane de algo y los demás no se den cuenta. Pero sí estamos hablando de milagros necesarios que debes pedir para que crezca la fe, el compromiso, para que mejore tu relación con Dios y para que descubras secretos grandes y ocultos que tú no conoces. Señor, tú estás en mí. Ayúdame, Señor, con este pasaje. Ayúdame a descubrir todos los tesoros que hay aquí. Ayúdame, Señor, a que esta palabra cambie mi vida. A mí me cambió la vida hace 2 días. Esta palabra de Lucas 8:44 me hizo un giro tan diametral de la forma de ver la vida. Necesitas poder para cerrar puertas de indiferencia, impermeables espirituales, de sueño ante su palabra. Señor, tu poder es más grande que cualquier indiferencia, cualquier indolencia, cualquier sueño que pueda tener. Y de tantas barreras para una vida intensa con Dios. Yo no sé si tú quieres esa vida. Yo no estoy hablando de llegar al martirio, pero sí estoy hablando de ver que tu vida realmente está tomada por Dios y que Dios está haciendo cosas continuamente en ti. En tu debilidad necesitas mirar y hablar a la fuente del poder que vive en ti. Es lo que nos decía, me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Tú necesitas mirar allá a tu corazón, todos los días, 2 veces al día, 3, 4. Todo el tiempo. Hablar continuamente con el Señor que mora en tu corazón y decirle, enséñame, Señor, lo que es una vida grandiosa en ti, una vida de testimonio y una vida de poder, donde yo pueda ser maestro ya, donde pueda servirte, Señor, donde ya no tenga miedos ni limitaciones. Vamos a orar. Amén, amén. Gracias, Señor. Quería decir antes de orar que el pastor dijo, por favor, ¿para qué nos sirve esto? Esta palabra nos sirve para que ni ustedes ni nosotros sabemos qué viene en el futuro. Los tiempos van a ser difíciles, pero entonces si vamos a conocer la clase de fe que tiene el Señor, nos vamos a sentir tranquilos, vamos a saber que Dios tiene un propósito con nosotros y no nos va a dejar solitos. Entonces esto nos fortalece y nos da confianza. Bendito Señor, te damos muchas gracias, gracias Señor, porque tu palabra lo dice, Señor. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella iba por un milagro de sanidad, Señor, pero tú le diste tu salvación y la sanaste. Y es lo que tú estás esperando que entendamos, que para el Señor es más importante la salvación que la sanidad del cuerpo, pero que si a ti te place, tú nos puedes sanar, Señor. Y si no vemos la sanidad, por ti vivimos, por ti caminamos, por ti respiramos, porque tú nos prometiste que nunca nos ibas a dejar solos. Ayúdanos a no olvidar esta palabra, ayúdanos a entender que tú caminas con nosotros a cada instante, que no tiene que ver si lo entendemos o no lo entendemos. Tú eres Dios, el Todopoderoso, Señor, y que tú estás con nosotros, somos importantes para ti, tú nos amas, te gusta involucrarte en nuestras cosas. Cierra todo lo que hoy nos ha hecho apartarnos de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu para poder hablar contigo y no darle cabida a los pensamientos que pone Satanás, porque hoy muchos jóvenes están
muriendo, Señor, están en depresión por causa de hacerle caso a los pensamientos de Satanás. Hoy pedimos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por toda nuestra familia en el Espíritu, para que sean transformados en su mente y en su corazón, y sea tu voz la que les habla siempre. Ayúdanos a creer para que esa fe que tenemos en ti nos dé esa salvación y esa sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.